Buenos días, vamos a comenzar en la clase de Historia de México con el tema que nos corresponde ver del milagro mexicano a la revolución de la economía. ¿Sí? Vamos a comenzar. Pues bienvenidos una vez más a una clase virtual, ¿verdad? En el Centro Escolar Quimpal, con el tema del milagro mexicano a la petrolización de la economía, hablando de la materia de Historia de México, 2 terceros de secundaria. Del milagro mexicano a la petrolización de la economía. Aquí está especificado que vamos a analizar, que vamos a ver sencillo, rápido, pero de acuerdo al momento que se buscaba. ¿Sí? Dice, del milagro mexicano, 1970 a 1940 a 1970. Fue la etapa en que México se caracterizó por tener un crecimiento sostenido y un desarrollo estabilizador mediante el modelo económico. Fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto, sí hubo, conjunto de los bienes y servicios producidos de un país durante un espacio de tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, México enviaba materias primas a los aliados y a cambio recibía maquinaria y tecnología. ¿Sí? Aquí viene la parte fundamental que nos dice que durante estos años en México hubo más empleos, aumento de salario, mejoraron los servicios educativos y de salud y crearon modernas obras de infraestructura. México parecía un país próspero y moderno. Bueno, acá nos dice que en el milagro mexicano se le llamó así porque México en ese entonces, ¿verdad? Tenía la oportunidad de ser un México sostenible y un gran desarrollo económico en la estabilidad de la economía. También nos decía que México fue parte fundamental de todos los cambios de la tecnología. Hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB, sí hubo de un 50 a un 80% de todos los recursos, de todos los beneficios que dejaban toda esta parte. Durante la Segunda Guerra Mundial, como su nombre lo indica, ¿verdad? México enviaba materias primas a otros países aliados y esos mismos aliados le enviaban productos perecederos a nuestro país, como la tela, productos primarios y muchas cosas más. Durante los años México hubo un empleo adecuado, el aumento del salario fue muy bueno, se mejoraron los servicios educativos y de salud, que eran la parte primordial en ese momento, crearon modernas obras de infraestructura. Deja de conversar por el chat, Adrián, por favor. ¿Sí? Crearon también que México parecía un país próspero y moderno que buscaba una transformación constante en la vida. Dice, el desarrollo económico del milagro mexicano fue incompleto. México no contaba con suficiente tecnología para llevar a cabo el proceso de industrialización. Tuvo que importar la maquinaria y otras materias para la industrialización. Por eso, hasta el día de hoy, ¿verdad? México todavía, si en esos años de 1940 a 1970, la tecnología todavía no era primordial de México, en la actualidad también la tecnología no es prioridad de México. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, ¿verdad? México no cuente con
los elementos adecuados en el proceso del petróleo. ¿Ellos qué hacen? Así el petróleo crudo lo mandan a otros países para procesar, para convertirlo en líquido, ya sea para la gasolina, ya sea para plásticos, otros productos, para que podamos nosotros adquirirlo. Porque México no puede construir, no puede reproducir la materia prima y otros beneficios. Entonces, hasta el día de hoy no se ha creado una refinería esencial para la protección y la creación del petróleo crudo a líquido para poder procesarlo. No ha tenido esa capacidad, porque primero, pues la deuda externa que se montó, un segundo, pues las grandes maquinarias que hay que comprarse, y tercero, porque el gobierno no tiene esa disposición. Décadas de 1950 a 1960. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz. Llevaron una política de desarrollo estabilizador con el fin de mantener el crecimiento sostenido de la economía. Esos tres pilares les estoy hablando, se tomaron acuerdos para que México, por medio de sus grandes embarcaciones o por medio de los puertos, se pudiera recibir toda esta parte de mercancías que envían de un lugar a de nosotros. Establecieron un estricto control sobre los precios y salarios que permitieron lograr un equilibrio financiero y también adquirieron deudas con los organismos financieros internacionales. Acá se va implementando también la deuda externa porque no se tuvo los recursos necesarios para implementar algo en nuestro país. El establecimiento de grandes estructuras, de grandes procesos financieros, pues fue parte fundamental de los acuerdos gubernamentales. Díaz Ordaz dejó una deuda externa de 4 millones de pesos. Década de 1970, Echeverría, Luis Echeverría, de 1970 a 1976 hizo crecer la deuda externa en 30,000 millones de pesos. Sobrevino una crisis económica y financiera que provocó devaluación del peso, la inflación y el desempleo. El milagro mexicano llegaba a su fin. Soluciones de crisis, petrolizador, la economía. José López Portillo, 1976 a 1982, fue el encargado de hacer que el comercio y la economía dependieran de la venta del petróleo crudo. La petrolización de la economía buscaba siempre una estabilidad constante y que se tomara en cuenta para cosas que se requieran en el municipio, mas no tuvo el acuerdo de meterse y decir que el petróleo de México iba a ser nada más de unos cuantos. La petrolización de la economía fue posible ya que en 1974 y 1976 se descubrió en el Golfo de México una de las reservas de petróleo conocidas como Complejo Cantarell. O sea que todavía existe este complejo en la zona de Campeche, donde están las refinerías. Al final del sexenio de López Portillo, los precios internacionales del petróleo se desplomaron y el gobierno recurrió a la deuda externa, llevándola a 83 millones de pesos. Por otro lado, la productividad interna también se afectó fuertemente. El consumo interno se produjo en muchos empresarios y prefirieron invertir sus capitales fuera del país. La situación económica era difícil y el gobierno mexicano veía el final de la ilusión del milagro mexicano. Sí, entonces eso fue parte fundamental. Entonces, sí me gustaría que ustedes copiaran esta lámina, por favor. ¿A qué se llamó el milagro mexicano? Cópienlo y me dicen.
¿Ya terminaron, muchachos? Si ya terminaron, pasamos a la siguiente. Maestro, no, todavía no terminó. Ok, Mía. Ya. ¿Ya? De ahí entonces pasamos a la siguiente, que también la vamos a copiar, que viene siendo esta parte. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, México, ¿verdad? De 1939 a 1945, enviaba materias primas a los aliados y a cambio recibía maquinaria y tecnología. ¿Ya? ¿Ya, Ya, Mía? maestro, ya. ¿Ya? Entonces, desde acá entonces nos dice que buscábamos algo de una petrolización, ¿verdad? Algo con respecto al empleo, salarios iguales, mejores servicios educativos, creación de modernas, infraestructura. También nos decía que México no contaba con desarrollo económico sumamente excepcional y llegaba al proceso que tenía que terminar la parte del milagro mexicano. En la década de 1950 y 1960, pues se ven los tres grandes presidentes de la República, Adolfo Luis Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, llevaron una política de desarrollo estabilizador con el fin de mantener el crecimiento sostenido de la economía. Pues establecieron un estricto control sobre los precios y salarios que permitiera lograr un equilibrio financiero y también adquirieron deudas con los órganos financieros internacionales.
Díaz Ordaz, que es el presidente, y ya ve cómo van aumentando las deudas, ¿verdad? Una deuda externa de 4.000 millones de pesos. Década de los 70, ¿verdad? Echeverría, y nos dice que crece la deuda externa y 30.000 millones de pesos. Y por último, ¿verdad? Se le vino una crisis económica financiera que provocó la devaluación del peso, la inflación y el desempleo. Esto ocasionó que el milagro mexicano llegara a su fin. Y por último, las soluciones de la crisis, petrolizar la economía. José López Portillo hace que el comercio y la economía dependiera de la venta del petróleo crudo. ¿Sí? Toda esa parte de sexenio y toda esa parte. Entonces busca el consumo, la transformación, la parte principal que el gobierno mexicano estaba viendo cómo transformar nuestro país, pero también estaba palpando que llegaba al fin de lo que se llamó en una ocasión el milagro mexicano. Y esta es la parte que nos correspondía analizar y ver en todo esto. Bueno, muchachos, pues damos por terminado la clase del día de hoy, ¿sí? Nos pasamos a retirar. Gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. La clase fue sencilla, pero pues fue parte del tema que nos correspondía analizar y ver. Pues, muchachos, gracias por su tiempo. Nos vemos, cuídense. Estamos al pendiente y nos vemos mañana. Hasta luego, muchachos. Adiós, maestro. Cuídense. Adiós. Cuídense, maestro.